días bendecidos. En esta mañana les saludo a cada uno de ustedes otra vez más por estar muy alegre y feliz. Un saludo efusivo a todos los dioses. Gracias a nuestro Padre por tenerme aquí y llevarles el mensaje otra vez. Quiero referirme en esta mañana por lo que la gente está conmocionada. La gente se pregunta y dice: ¿por qué tú dices que eres un Dios? Y algunos se asustan, otros se enojan. Yo tuve un sobrino por ahí que me dice: tío, todo está bien, pero no diga que usted es un Dios. Y es un hermano que ha estudiado ya años la Sagrada Escritura, es evangélico, pero solamente así de nombre. Por quien dejado pasar por alto cuando la Escritura mismo dice: vosotros sois dioses. Si usted lee el Salmo 82, verso 6, la Escritura dice: vosotros sois dioses. Y por eso, con categoría, con todo ese amor, ese gozo, yo puedo decir que soy un Dios. Pero el ejemplo también lo dio Jesucristo, cuando Jesucristo estaba hablando de que del Padre y de que él también, los fariseos lo acusaban de que él se hacía pasar por Dios. Pero no era que se hacía pasar por Dios, sino que él ya sabía las cosas de antemano. Y quiero leerles en esta parte. Eso está en Juan, el capítulo 8, desde el verso 34 en adelante. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le respondieron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Aún Padre tenemos, que es Dios. Jesús respondió y les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido para que no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lengua? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira suya, lo habla porque es mentiroso, el padre de mentira. A mí pues, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El
que es de Dios las palabras de Dios oye, porque esto lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano o que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero no buscáis mi gloria y hoy quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca muere. Entonces los judíos dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú hoy es el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que vuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron, y quiénes te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros oís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijeron que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Miren, le estoy leyendo esta lectura un poquito larga, pero es como para que le vayan tomando asunto a lo que dice la palabra. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué lo hizo esto Jesús? Porque Él era Dios. No lo vieron. Pero la pregunta, yo quiero completar con otro verso donde Jesucristo dijo que el Padre mayor es que Él. Y entonces ahí lo vamos entendiendo al mensaje. Ahí nosotros vemos cómo Él describió lo que estaba haciendo, las obras buenas que estaba haciendo. Pero ellos dijeron, Jesús les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos, ¿por qué le apedreaban? ¿Por qué tomaban piedras para arrojarle? Porque Él estaba diciendo que Él era antes de eso. Claro, si Jesús fue Dios, fue antes de Él. Él era el creador. Pero ¿por qué Jesucristo a veces hablaba en otra forma, como confundiéndolos al mismo tiempo? Porque Él mismo dijo en una palabra, San Juan 16, 2 en adelante: aún tengo muchas cosas más que decirles, pero cuando venga Él os guiará a toda la verdad. También dijo: yo les hablo por parábolas, por alegorías, pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Estaba hablando del Espíritu Santo, o de Él mismo, o del Padre. Después estaremos hablando todo eso, pero en Juan, el capítulo 14, el verso 28, miren lo que dice: habéis oído que yo os he dicho, voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque yo he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Es ahí cuando la gente se equivoca, y de eso, o sea, esta es la confusión que dejó Jesucristo. ¿Y por qué digo confusión? Porque Él mismo dijo: yo no he venido a traer paz a la tierra, sino lucha, a poner indistinción entre el hijo contra el padre, la hija contra la madre, y la nuera contra su suegra, y así. Muchas cosas que Él dijo. También en Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, dice que Dios mismo mandó un espíritu de engaño para que no creáis en la verdad, sino en la mentira.
O sea, eso está hasta un cierto tiempo, y así lo hemos estado hasta ahora. Cuando ahora viene la verdad, por eso Pablo dijo, en parte conocemos, en parte profetizamos. Pero entonces cuando venga la verdad, conoceremos claramente las cosas. Mire, ahí dice, el Padre mayor es que yo. ¿Por qué Dios permitió que Jesucristo venga a desempeñar ese papel así? Si en 1 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16, dice también de la siguiente manera. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién dice aquí que fue manifestado? Dios fue manifestado en carne. O sea, en otras palabras, Jesucristo era Dios y es Dios. Pero ¿por qué acá vuelta dice Juan 14:28 que el Padre mayor es que Él? Es que Dios, Él es el dueño de la película. Y Dios, Él quiere trazar sus cosas como Él le parece, porque Él es el dueño de la película. Y porque era necesario que Jesucristo tenía que ir a la cruz del Calvario. Porque si Él comenzaba a confesar auténticamente y les aclaraba que Él es Dios, entonces la gente ya no lo iban a coger y lo iban a apresar y lo iban a llevar a la cruz del Calvario para matarlo. No, Señor. Incluso hasta los discípulos, Dios no les hablaba claramente por Jesucristo. Solamente les tenía ahí como un rompecabezas. Por eso leemos en el capítulo 14 de Juan, desde el verso 6 en adelante. Pues vamos a leerlo desde el 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ya les estaba hablando que Él era el Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que el Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire cómo le decía. O sea que Dios o el Padre estaba en Jesús, realizando ese mensaje, realizando esas obras. Cuán hermoso. Y por eso es lo que yo había leído allá, esa lectura un poquito larga y para hacerles entender lo que estaba haciendo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía eso no es todo. Cuando Jesucristo les comenzaba a hablar de que Él es Dios, entonces ahí los fariseos tomaban piedras para arrojarle, porque allá ya habíamos visto en el capítulo 8 donde tomaron piedras y Jesucristo salió en medio de ellos y se fue. Pero en el capítulo 10 de Juan mismo, desde el verso 25 en adelante, miren lo que dice. Jesús respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mírenlo como está diciendo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para
apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Imagínense. O sea, no es desde ahora esto, porque yo les contaba que mi sobrino decía: todo está bien, tío, pero no diga que usted es un Dios, que está loco. No, si mi padre es Dios, él también tiene diositos, como yo. Y yo le puedo decir a la gente: soy un Dios. Pero hay gente que cuando le digo que soy un Dios me queda viendo y me observa. Pero miren aquí lo que dice. Ya. Sino que no te esperamos por buenas obras, sino que porque tú mismo te haces Dios, le dijeron los judíos. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, vosotros sois dioses. ¿De dónde estaba tomándose este término Jesucristo? Desde el libro de Salmos, el capítulo 82, el verso 6, cuando dice: vosotros sois dioses. Y me voy a permitir leerles desde un principio del Salmo, del libro de los Salmos, el capítulo 86, para ver cómo es lo que nos comienza a hablar desde un principio del capítulo de lo que yo les estoy hablando. Miren lo que dice Salmos 82. Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cuáles dioses? Nosotros. O sea, es que la gente cuando oye hablar de Dios piensa que es un solo Dios y que no hay más. No, Dios es Dios de dioses. Ya. Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, al inválido, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden y andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Miren lo que está diciendo aquí la divina palabra. O sea, por eso yo les he dicho, a mí no me gusta hablar sin textos de la Sagrada Escritura. Y como yo le había reprochado por ahí a un señor que anda diciendo que, o él me dijo, porque había escuchado mi mensaje y dice: vos hablas fábulas. Y yo le pregunté: ¿por qué me dice que yo hablo fábulas? Porque tú coges parte del Antiguo Testamento. Y también porque cogí el ejemplo de la mujer samaritana. Eso es fábulas para él. Se llama Vinicio Herrera. Pero no son fábulas, yo estoy tomando un texto, porque la Biblia tiene su texto y su contexto. Y si nosotros vemos aquí en Juan, el capítulo 10, el verso 34, que Jesucristo menta este verso y dice: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. ¿Por qué Jesucristo él dice yo dije? Porque él era Dios. Y tengo que jalar el Antiguo Testamento en Salmos para hacer entender a la gente que ya estaba escrito. Por eso y nosotros vamos avanzando, conocemos aquí en la Sagrada Escritura, él lo mismo habla del Padre. Mire que ni Felipe, que él era un discípulo de Jesucristo, no le entendía. Bueno, le decía: tanto tiempo que tanto que hablas del Padre, muéstranos al Padre. Y Jesucristo le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. ¿Cómo me preguntas? ¿No crees que el Padre está en mí y yo en él? Las palabras que yo las hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí
Él hace las obras. Abba Padre. Y de eso es lo que, miren, ahora esto se me vino, ¿por qué? Porque en Colombia ya está el Padre, que nosotros lo estamos esperando. Es totalmente humano, y los colombianos no quieren creerle. Dicen cómo él va a ser Dios y cómo es. Pero en cambio, ellos miran lo físico, pero no miran lo intelectual, no miran lo espiritual. No miremos lo físico, como él mismo dice, no se enamoren de lo físico. José Luis dijo lo mismo. A mí no me están mirando porque yo en carne también fallo igual que los demás hombres. Si Dios desde un principio escogió gente que fallaba, como Moisés, por ejemplo. A Moisés le fue dado los mandamientos donde dice no matarás, y él fue uno primero que mató. No cometerás adulterio, y él fue el que escogió mujer cusita. Lo mismo con Abraham, lo mismo con Salomón, lo mismo con el rey David. Entonces de eso no hablemos. Hablemos de la palabra, hablemos de la verdad, hablemos del evangelio que tenía que venir para este tiempo. El evangelio de la gracia. Por eso yo siempre les he hablado a los bendecidos de que hemos llegado a conocer el evangelio de la gracia. ¿Y quién lo dio a conocer ese evangelio? Ese fue el Jesucristo, hombre que vino a través del velo de José Luis, de Jesús, en el siglo pasado ya en Puerto Rico. Tenía que nacer ahí, porque la palabra tenía que nacer, y el conocimiento tenía que nacer del occidente, que somos acá nosotros. Isaías dice bien claro, en el occidente saldrá el conocimiento, y en el oriente veremos su gloria. Ya se están oyendo voces por ahí, ya desde el 17 de octubre para acá. Yo ya lo sé, pero no les digo. No les digo nada, porque nosotros no estamos preparados con unas hermanas en Colombia, porque en Colombia es la mejor nación que Dios escogió, porque Él dijo de Colombia saldrá algo bueno. Yo soy del Ecuador, pero tengo este conocimiento que va a ir por el mundo y va despertando. Yo lo sé muy claro, desde el 17 de octubre ya Jesús está en la tierra. Y desde el 2019 vamos a ver ya la transformación, porque eso también lo está hablando nuestro Padre a través del velo de José Lisandro Fonseca Maura. Él puso la fecha desde el 16 de julio del 2016. Y si la Biblia habla de los 1290 días en Daniel el capítulo 12, verso 8 en adelante, bienaventurado el que avance a llegar a 2335 días. En este tiempo van a pasar cosas. En este tiempo va a ser un momento donde Dios va a transformar al pueblo, a la iglesia, a sus escogidos. Vamos a ver ancianos de 70, 80 años volviéndose jóvenes de 17 años. Y si usted me escucha esta palabra con claridad, con mucha atención, y se va a dar eso, usted va a decir, en verdad, así dijo este señor, este hermano, este bendecido, este Dios Nelson Elizalde Granda, que yo vivo aquí en el Ecuador, en Macará, de la provincia de Loja, al sur del Ecuador. Ya estoy en el Perú, porque Dios tenía preparado algo bueno en el Perú, pero Dios quiere de sus dioses que estén preparados intelectualmente, espiritualmente. Mateo 12:42 dice: cuando se levante la reina del sur con poder y sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién fue el rey Salomón? Dice la Biblia que fue el hombre más sabio. Y la renta de Salomón era 666 talentos de oro. Ahí estaba el 666. El que yo lo tengo aquí en mi brazo, ¿puede verlo? Y la gente dice que es malo. El hombre que tuvo más de 1000 mujeres, pero dice
Mateo 12:42, se levanta la reina del sur con poder y sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Ponga atención, porque es lo que en mi correo electrónico usted ve la cantidad de mujeres. Yo no digo nada más, son amigas, pero ven ustedes la cantidad de mujeres. Y no lo digo para vanagloria, porque yo me glorío en mis debilidades, como dijo Pablo. Pero Jesucristo es el único que me salvó y me libró de todo esto. No les hablo más porque estaré hablándoles con ustedes en otra oportunidad más de estos lindos temas que estoy sacando casi todos los días, llevándoles un mensaje de la palabra aquí a los bendecidos. En todo lugar, porque hasta mi familia ahorita ellos están sorprendidos, porque ellos a mí me tenían por el más pecador, por el más abandonado, porque ellos, según ellos decían que yo me había salido del evangelio porque ellos son evangélicos, pero no, yo estaba preparándome así. Dios, Él utiliza sus elementos como Él quiere y Él hace como Dios quiere, porque Él es único. Él es el dueño de la película, como dije ahí. Por eso Él decía, dejen ahí nomás. Él sabe cómo escoge. Por eso, miren, de los 12 apóstoles escogió uno que era Judas Iscariote. ¿Y para qué lo escogió a él? Como dijo Jesucristo, hombre, déjenmelo, Él es el Batman. Y también, ¿cómo lo escogió el apóstol Pablo si él perseguía a la iglesia de Dios? Él sacaba cartas de los principales sacerdotes y autoridades y perseguía a la iglesia. Pero Dios le dijo a Ananías, déjalo porque instrumento escogido me es para llevar el evangelio a los gentiles. Así fue conmigo también. A mí me han pasado muchas cosas, pero ahora Dios me está usando, porque yo llegué un día al paraíso y mi hermano quería que me quede allá, porque él me veía a mí un poco sufrido, porque yo había sido despedido de mi empleo. Me notó él y él me dijo, si quieres, Nelson, quédate aquí, aquí estoy bien. Era una ciudad hermosísima, una ciudad blanca. Pero yo le dije, no, tengo que ir a la tierra porque tengo que llevar el mensaje. Desde ahí comencé a predicar yo, porque yo fui predicador anteriormente. Yo fui pastor evangélico, manejaba 3 iglesias, predicaba en el sistema también, pero llegó un momento que dejé de predicar en el 2012, dejé de predicar, porque hasta ahí nomás era. Pero después me vino esta revelación que tengo que llevar el mensaje a la tierra. Y aquí estoy, vivito, tal conforme Dios me dio a este mundo, para llevarles el mensaje a ustedes. Así que mis amados bendecidos, los quiero, los amo mucho. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad. Muy buenos días. Permiso.